justo para conversar sobre esta problemática social, la rapiña, el huachicoleo, saludamos esta noche al psicólogo social David Villamar. Y es que tome en cuenta que tan solo en 2017, 233 personas fueron procesadas por actos de rapiña y saqueos en el país. David, bienvenido a Capital 21, muchas gracias por acompañarnos. Pues un gusto, Feli, que esté con nosotros para hablar de esta problemática nacional, la rapiña y específicamente el huachicoleo. No es un fenómeno nuevo, David. Digo, hace un par de años pudimos ver con el gasolinazo en un mes de enero que las personas, Feli, ¿te acuerdas? Se metieron a centros comerciales incluso a realizar actos de rapiña. Bueno, hace pocos días la tragedia sucedida en Tlahuelilpan, Hidalgo, con los hechos que ya todos conocemos. ¿A qué responde la rapiña, el huachicoleo? ¿Cuáles son este comportamiento, ¿no?, en la gente? Que es importante de pronto entender, Juan, porque estos actos, David, podrían orientar a la gente a poner incluso en riesgo su vida, como ocurrió precisamente en Tlahuelilpan. ¿Cuál es el origen de esta problemática? Yo creo que son dos elementos globales. Por un lado, tenemos la parte cultural, y por otro, son los efectos sociales que ha dejado los modelos de gobierno anteriores. Sin duda alguna, pero además esto nos decías hace un rato que viene desde la época del virreinato, de la conquista. Así es, yo me encontré en un libro un dato interesante de Flores Caballero, donde él hace toda una narrativa de la administración y la política histórica en nuestro país, y dice que los servidores públicos de la colonia, como estaban lejos de España, fue un caldo de cultivo muy favorable para que se diera la corrupción, al grado que ellos no alcanzaban a diferenciar entre un pago lícito y otro ilícito. Imagínense, desde entonces. Pero han pasado muchísimos años, Felicitas. Se supone que ha ido evolucionando, sí. Y entonces esta regresión nos vuelve a cuestionar por qué la gente actúa de esta manera. Claro, después de la Revolución Mexicana, ya son 100 años de la Revolución Mexicana, 200 del México independiente, y sigue esta problemática, David. Bueno, pues es que esta cultura política impregnada tanto en los gobernados como en los gobernantes se ha permanecido a lo largo de la historia y ha sido el caldo de cultivo muy favorable para que se den estos modelos neoliberales. Por ejemplo, este modelo neoliberal dice que hay que terminar con la democracia porque no permite el desarrollo de las naciones, porque genera grandes demandas sociales y que además tenían aletargado a los ciudadanos para que sean emprendedores. Para activarse, para reaccionar, para llevar una vida propia, ¿no?, por sí mismos. De tal suerte que entonces ahí viene la trampa de este modelo, porque induce a la privatización y al individualismo. Este individualismo de ver por sí y no por el otro fomenta estos fenómenos que estamos viendo. Porque también en el discurso que se impregnó en estas comunidades es que el petróleo es de los mexicanos. Entonces, como es de los mexicanos, pues entonces es de ellos, y como es de los ciudadanos que habitan en donde pasan los ductos, pueden apropiarse de él. ¿Se fijan la trampa del discurso? Pero además la trampa, Felicitas, de la relación de significados, es lo que está entendiendo la gente, y no solo... y los mensajes que se están emitiendo y la interpretación de acuerdo a su entorno y las situaciones con las que conviven. Veíamos que probablemente la pobreza o incluso la falta de educación podrían ser una de las causales, pero entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación para que la gente no cometa actos de rapiña en cualquier tragedia que suceda, como un choque con un vehículo que transporta mercancías? Eso, y las acciones del gobierno actual, las que está emprendiendo Andrés Manuel López Obrador, van a funcionar para evitar este tipo de acciones, el dar dinero a la gente, el hacer campañas y acciones sociales. ¿Funcionará? Bueno, recordemos que los gobiernos tienen dos maneras de impulsar el desarrollo del territorio que están gobernando. ¿Cuáles son? Por un lado, es imponer a través de las leyes, de las normas, de todo el sistema, que además el nuevo sistema penal acusatorio ha dejado mucho que desear. Y por el otro, es imponer e impulsar, fomentar, establecer políticas públicas, y en este caso específico es de educación y de trabajo. ¿Oportunidad de desarrollo? Así es.
que tengan las herramientas para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, mejorar su condición de vida y entonces hacer a un lado estas situaciones que les permitan llevar incluso a cometer un delito. Atacar el problema de raíz, no solo los síntomas. Claro, porque además ahorita nada más estamos viendo, el gobierno ha dado a conocer el qué, ¿sí?, pero no el cómo. Ha de conocer el qué y no el cómo. Pues estaremos muy pendientes ahora, David. Espero que regrese en una futura ocasión para saber cuál es el cómo y cómo va evolucionando este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, David, para entender, por supuesto, un problema tan complicado.